proceso ejecutivo de alimentos. Es muy importante, antes de iniciar esta lección, que para poder adelantar un proceso ejecutivo de alimentos, tiene que existir un título que preste mérito ejecutivo. Y también es muy importante precisar que la razón de ser del proceso ejecutivo de alimentos es que se garantice y se efectivice el pago de la obligación. Y para eso se utiliza el poder coactivo del Estado a través de la práctica de las medidas cautelares. Por lo tanto, es trascendental tener en consideración y tener claridad sobre estos dos aspectos, de tal suerte de que si no se cuenta con un documento que para el efecto preste mérito ejecutivo, no se puede adelantar el proceso ejecutivo como tal. O si se tiene este título ejecutivo, pero el demandado lastimosamente no tiene bienes para embargar, no tiene salario para embargar, no tiene pensión para embargar, resultaría inocuo adelantar este trámite. Por lo tanto, entonces es muy pertinente indagar estas dos circunstancias y consideraciones previamente con el demandante. Ahora, muy importante mencionar cuáles son los requisitos de ese título ejecutivo y además es muy importante decir qué clases de documentos para efectos de cuota alimentaria sirven de título ejecutivo. La ley al respecto dice que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor. En este caso, sirven de documentos que provienen del deudor, bien sea un acta de conciliación ante funcionario competente en la cual se fijó la cuota alimentaria, se aumentó o se disminuyó, o también puede ser un acuerdo de divorcio elevado a escritura pública ante notario, o un acuerdo de divorcio avalado por una sentencia de un juez en un proceso judicial. También dice la ley que se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción. En este caso, el título ejecutivo sería una sentencia judicial en la cual se haya fijado la cuota alimentaria o su aumento o su respectiva disminución según sea el caso. Y también dice la ley que se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley. En este caso, podría hablarse de la regulación de alimentos provisionales que se hace a través de una resolución o acto administrativo emitida por un defensor o comisario de familia. De resto, entonces, no existen en Colombia otros instrumentos, otros documentos que sirvan de título ejecutivo para demandar obligaciones alimentarias por la vía ejecutiva. Entonces, si por ejemplo entre las partes había un acuerdo verbal, no nos va a servir para demandar ejecutivamente. O si entre las partes había un documento privado, una transacción que no fue llevada a conciliación, no fue avalada por un juez, en fin, tampoco nos va a servir. Eso es para que lo tengamos entonces en cuenta. Ahora, el juez competente para adelantar el proceso ejecutivo es el mismo juez competente en consideración a los mismos criterios que se tienen en cuenta para demandar la fijación de cuota alimentaria. Es decir, es un juez de familia de circuito, porque recuerde que no existen jueces de familia municipales a la fecha, y es del domicilio del menor si el menor está demandando, o del demandado si el demandante ya es mayor de edad. Ese tema está reglamentado, repito, en el artículo 28 del Código Nacional del Proceso, numeral segundo, párrafos 1 y 2, cuando dice que en los procesos de alimentos también será competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve. O sea que en este caso sería el domicilio del demandado, pero si el demandante conserva el domicilio
que les era común también puede ser el domicilio del demandante, pero en este caso es cuando el demandante sea mayor de edad, porque el párrafo siguiente dice que en los procesos de alimentos en los que el niño, niña, adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde de manera privativa, es decir, exclusiva, al juez del domicilio o residencia de aquel, es decir, del niño, niña, adolescente, es decir, del menor de edad, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, en resumidas cuentas, este es el trámite en general de un proceso ejecutivo. Primero, la radicación de la demanda. En la radicación de la demanda tenemos que tener en consideración cuáles son los requisitos de esta. Y son los mismos requisitos que tiene que cumplir cualquier demanda en general, que están reglamentados en el artículo 82 y siguientes. Por ejemplo, 82 habla de los requisitos generales de toda demanda, el 83 habla de los requisitos generales de ciertas demandas, adicionales de ciertas demandas, el 83 de los anexos y en fin, para que lo tengamos en cuenta. Entonces la demanda tiene que cumplir con todos los requisitos y tiene que anexarse una copia de la demanda para el archivo y una copia de la demanda y de los anexos para el traslado, y cuantos sean los demandados será el número de copias que se necesita anexar. Ahora, como la finalidad del proceso ejecutivo, repito, es que se garantice y se haga efectivo el pago de la obligación a través de la fuerza del Estado, aplicando las medidas cautelares, es supremamente importante que en una hoja adicional a la demanda se solicite la práctica de las medidas cautelares que se pretenden sean practicadas, obviamente acompañando los respectivos anexos si es del caso. Por ejemplo, si el demandado tiene bienes inmuebles, entonces la medida cautelar será la práctica del embargo de ese bien inmueble y tendrá usted que acompañar a esa solicitud una copia del folio de matrícula inmobiliaria actualizada, donde conste y quede constancia de que ese demandado es el propietario de ese bien inmueble. Lo mismo, por ejemplo, si se trata de un establecimiento de comercio, quiere usted embargar y secuestrar el establecimiento de comercio. Usted lo que hace entonces en ese caso es acompañar la prueba de la existencia del establecimiento de comercio que expide la Cámara de Comercio. Ahora, también en materia de alimentos, y es lo más común, es mirar que se solicita la práctica del embargo del salario o de la pensión. ¿Y por qué se ve mucho en materia alimentaria? Porque en materia alimentaria la ley permite que se embargue hasta un 50% de esos dos conceptos, pensión y salario. En ese caso entonces simplemente basta colocar en un documento, repito, en un papelito, en una hoja aparte a la demanda, la solicitud de esa medida cautelar. Recuerden que la demanda tiene que ir acompañada también del poder, muy importante el poder, ese poder con presentación personal ante notario o juez, y también debe estar acompañada de los anexos, que tienen que ser copias auténticas o originales según sea el caso. Por ejemplo, del título ejecutivo tiene que ser original del título ejecutivo, el acta de conciliación que se le entregó, o si se trata de una sentencia será la primera copia de la sentencia tomada del original. Sería importante tener eso en consideración para anexarlo. Y también hay que aportar a la demanda como anexo, obviamente, la legitimación. Entonces, en este caso, si sería un hijo demandando a su padre, sería el registro civil de nacimiento, la copia auténtica del mismo, para que lo tengamos en cuenta, por favor. De radicada la demanda, si esta demanda cumple con todos los requisitos ya mencionados, con todos los anexos, con todo, está llamada a que el juez la admita, pero como se trata de un proceso ejecutivo en el cual ya hay una obligación expresa, clara y actualmente exigible, en donde el demandante le hizo una relación de cuentas al juez de lo que se debía a través de un acto que se llama liquidación del crédito, y eso se hace bajo lograr el juramento, el juez lo que hace en ese auto no es decir que admite la demanda, no, lo que hace el juez en ese auto es librar el mandamiento ejecutivo de pago al demandado. Entonces no esperen que si la demanda cumple todos los requisitos el juez vaya a emitir un auto admisorio, no. Ya de plano lo que hace el juez inmediatamente es emitir un auto, repito, que libra mandamiento de pago y adicionalmente en ese auto
decreta practicar la práctica de la medida correspondiente, que en este ejemplo sería un embargo de un salario, por ejemplo, o el embargo de un bien, o el establecimiento de comercio, lo que fuere. Te repito, en ese auto, el auto le da una orden al demandado para que el demandado pague. O si quiere proponer excepciones, le da un término del traslado para que lo haga. Y también el juez en ese auto decreta el embargo que usted solicitó, es decir, la medida cautelar que usted, como documentico aparte de la demanda, llegó al juzgado cuando la radicó. Ahora, una vez el juez emite ese auto que le da mandamiento de pago y decreta el embargo, procede a elaborar un oficio de embargo. Usted, como parte interesada, parte demandante en el proceso, usted debe ir a reclamar en el despacho ese oficio de embargo y lo debe direccionar, dirigir, llevar, radicar ante el destinatario. Por ejemplo, si usted pidió el embargo de un bien inmueble y el juez así lo decretó en ese auto, usted recoge, recibe ese oficio de embargo, lo reclama y lo lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente y lo radica. Si se trata, por ejemplo, de un embargo de un establecimiento de comercio, entonces usted va y reclama ese oficio de embargo en el despacho y lo lleva a la Cámara de Comercio correspondiente. No, que se trata, por ejemplo, entonces de un embargo de salario. Entonces usted va, reclama el oficio de embargo de salario en el despacho y va y lo lleva y lo radica ante el empleador del demandado. Y si se trata, por ejemplo, del embargo de una pensión, entonces hace lo mismo, lo lleva a la administradora de la pensión, que puede ser Colpensiones o montos privados, el que fuere. Es muy importante tener eso en consideración. Ahora, ¿cómo llevamos ese oficio de embargo? Lo podemos llevar directamente, llevando eso así una copiecita de ello para que le pongan sello de recibido y se la pueda hallar usted al juzgado diciéndole que ya radicó el oficio. O lo puede enviar por un correo, pero que sea un correo judicial certificado para que haya un cotejo en el cual quede constancia de que lo que usted envió es efectivamente lo que dice allí. Si usted va a enviar un correo judicial certificado, recuerde que debe dar 2 fotocopias de ese oficio de embargo para que en una le pongan el sello de cotejo. Y después tiene que ingresar a corroborar la constancia de que eso fue recibido y llevarle la constancia al juzgado para que quede ya en el expediente la prueba de que fue radicado de ese oficio. Ahora, una vez ya se haya materializado la medida cautelar, es decir, por ejemplo, en el folio de matrícula inmobiliaria el bien inmueble ya aparezca la constancia del embargo, o en el caso de los salarios o pensiones, usted ya mire que se está reteniendo el salario y la pensión, o que ya aparece en el certificado del establecimiento de comercio que se está embargado, en fin, ya usted lo que procede entonces es a integrar al proceso al demandado. Para eso entonces, ya practicadas las medidas cautelares, usted va a enviar por correo judicial certificado una citación al demandado para que él vaya y se notifique personalmente o a través de un abogado de ese auto que libró mandamiento de pago. Recuerden que si él no va en el término que usted le indica en la citación, ya le tiene que enviar eso una notificación por aviso si había recibido efectivamente esa citación anterior. Y que recuerde también, por favor, que esa notificación por aviso tiene que ir acompañada de el auto, una copia del auto que libró mandamiento de pago, de la demanda y de los anexos, para que se entienda, notificado de una vez prácticamente. Y ya una vez el demandado se tiene por notificado de ese auto que libró mandamiento de pago, pasa lo siguiente: tiene un término de 5 días hábiles para pagar. Y si él considera que esa no es la deuda, porque él ya pagó total o parcialmente, o cualquier otra circunstancia, puede proponer excepciones dentro de otros 5 días hábiles siguientes. O sea que a partir de que se entiende notificado,
tiene un total de 5 días hábiles siguientes para pagar, o en total 10 días hábiles para proponer excepciones. ¿Quién? El demandado. Ahora, si el demandado, dentro de ese término total de 10 días, ni paga, ni propone excepciones, ya usted como parte interesado demandante debe radicar entonces un memorial ante el juzgado solicitando que continúe el proceso con la actuación procesal siguiente. ¿Y cuál es la actuación procesal siguiente en los procesos ejecutivos cuando el demandado no propone excepciones? Recordemos que el acto procesal a seguir es que el juez tiene que emitir un auto en el cual se ordene continuar con la ejecución. Mírelo, aquí está. Si el demandado no propone excepciones, el acto procesal a seguir es emitir auto que ordene continuar con la ejecución, es decir, un auto en el cual el juez liquide el crédito u ordene liquidarlo a la fecha, es decir, determinar cuál es la deuda a la fecha. Y algo muy importante, ordene continuar con el proceso ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo hay un bien inmueble embargado, este entre a remate para que con ese dinero de remate se pague la deuda. O si por ejemplo que hay embargado es el salario, entonces que se siga embargando el salario hasta que por fin se logre pagar la obligación. Ese sería el auto. Bueno, pero supongamos que a gracia de discusión el demandado propone excepciones. Si el demandado propone excepciones dentro del término legalmente establecido, tiene que estar muy atento usted como demandante porque le van a dar traslado de esas excepciones. ¿Para qué? Para que usted se pronuncie sobre ellas, si tiene algo que decir al respecto y proponga pruebas, si tiene algo que, o aporte pruebas si tiene algo que demostrar. Y una vez vencido el término del traslado de las excepciones que le dieron al demandante para que se pronunciara sobre ellas, el juez cita a audiencia. Esa audiencia es una sola audiencia. Y en esa audiencia se abarca absolutamente todo lo que se tiene que desarrollar dentro del proceso. Es decir, el juez de la audiencia lo primero que intenta es que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio para el pago de las deudas reconocidas, si llegaran a reconocerse. Y si las partes llegan a un acuerdo, pues entonces el juez termina el proceso por la conciliación. Pero si las partes no llegan a ningún acuerdo, el juez continúa con el desarrollo de la audiencia. Y lo que hace en acto seguido es sanear cualquier irregularidad que se presente en el proceso. Después entra a practicar todos los medios probatorios. ¿Y qué medios probatorios puede practicar? Entonces va a tener en consideración primero el título que presta el perito ejecutivo. Lo va a analizar. Segundo, va a mirar cuáles fueron las pruebas de pago que, por ejemplo, aportó el demandado, para mirar a ver si en efecto se debe o no se debe dinero por concepto de cuota alimentaria. Y una vez practica todos los medios probatorios, le da traslado a las partes para que presenten los alegatos de conclusión. Recuerden que los alegatos de conclusión es un proyecto de sentencia que la parte le presenta al juez, es decir, diciéndole al juez cómo debería de ser la sentencia. El demandante obviamente dirá que debe ser una sentencia condenatoria y el demandado que debe ser una sentencia absolutoria que termine el proceso porque ya se pagó. En fin, ya cada quien presenta según sus intereses los alegatos. Y una vez vencido el término para que las partes presenten sus alegatos que dentro de la misma audiencia, ya el juez entra a tomar una decisión. ¿Y qué decisión puede hacer? Puede tomar dos decisiones. Primero, si el juez verifica que todavía se debe dinero con la práctica de sus medios probatorios, el juez emite ese famoso auto que les dije anteriormente, en el cual ordena continuar con el ejecutivo, con la ejecución, es decir, con el proceso, que el proceso continúe. Por ejemplo, entonces, que los bienes embargados entren a remate. O, por ejemplo, que el salario se siga, en este caso, embargando, reteniendo y consignando hasta que por fin se pague. O si, por ejemplo, el juez observa con la práctica de los medios probatorios que ya se pagó el total de la obligación, entonces ya lo que hace el juez es emitir un auto que termina el proceso por pago. Lo que les quiero decir con esto entonces es que el proceso ejecutivo no necesariamente termina
cuando termina la audiencia que les estoy mencionando. No, el proceso ejecutivo termina cuando se verifique el pago total de la obligación. Entonces, si en esa audiencia el juez observa, repito, que todavía se deben dineros, entonces el juez no termina el proceso, sino que emite el auto que ordena continuarlo, que se sigan embargando los salarios, que se sigan consignando los salarios hasta que por fin se pague. En este caso, entonces, cuando el juez lo hace, el juez por lo general le exige a las partes que presenten una liquidación del crédito en la cual digan cuál es la deuda a la fecha según lo establecido para que el proceso pueda continuar normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se siguen practicando los embargos y aproximadamente, entonces, que cada mes a la usuaria se le van a ir entregando todos y cada uno de los dineros que le han ido consignando por parte, a título de retención de salario. Que la señora va al juzgado, pregunta si hay consignaciones a su favor, el juzgado entra al sistema del Banco Agrario, se fija si en efecto le han consignado dineritos a su favor, y si lo ve así, entonces se elabora una cosa que llama título, que es una especie de cheque. Se lo entrega a la señora para que la señora vaya y lo reclame en el Banco Agrario. Entonces ahí va a seguir la señora yendo mes por mes al juzgado a reclamar su título. Y por lo general cada 6 meses el juzgado le dice a la demandante: no le entrego más títulos. ¿Por qué? Porque primero tengo que corroborar si todavía se le dé plata o no. Entonces dígale a su abogado que me presente una reliquidación del crédito. Y es donde ustedes entonces vuelven a presentar una liquidación diciéndole al juez: vea, señor juez, lo que se dio al momento del auto que ordenó continuar con la ejecución era tanta plata, o que aprobó la anterior liquidación era tanta plata. Se han seguido causando unas cuotas adicionales más y se ha ido pagando estos dineros. Si el juez verifica entonces que todavía se debe plata, entonces le sigue entregando los títulos a la señora. Pero si el juez el día de mañana ya se da cuenta que ya se pagó, lo que hace es terminar el proceso por pago. Es muy importante precisar que cada vez que se presenta una reliquidación del crédito se la ha trasladado a la contraparte para que se pronuncie sobre ella y esperar a que el juez entonces la deje en firme. Entonces, lo que verdaderamente termina el proceso es el auto que lo da por finiquitado el pago. De resto, absolutamente no se puede terminar el proceso, a no ser que haya una conciliación o una solicitud o ayuda de las partes para que lo termine de mutuo acuerdo. De resto, entonces, el juez solamente está llamado a culminar el proceso cuando verifique el pago total de la obligación, y en ese auto que da por terminado el proceso levantará las medidas cautelares correspondientes y ordenará el archivo del mismo. Son estos los pasos entonces del trámite a seguir en un proceso ejecutivo de alimentos, que recuerden inician con la radicación de una demanda. Les voy a mostrar acto seguido cómo es una demanda ejecutiva de alimentos. Muy simple, como toda demanda tiene que designar al juez competente, identificar muy bien en este capítulo las partes en calidad de quien actúa y quiénes son sus apoderados, relacionar de una manera cronológica e individualizada los hechos. Entonces, el primer hecho será el tema de la legitimación. La señora y el señor extramatrimonialmente, como en este ejemplo, procrearon a un menor de edad, y cuál es su domicilio para determinar muy bien la competencia del juez. Segundo, que en una audiencia de conciliación para este ejemplo se llegó a un acuerdo conciliatorio en el cual se pactó una cuota alimentaria X y se transcribe exactamente cuál fue la cuota alimentaria. Mira, aquí se transcribe. Tercero, decir a cuánto asciende hoy por hoy la cuota alimentaria, porque la cuota alimentaria se va aumentando cada año en lo que las partes hayan estipulado. Por lo general las partes acuerdan que se aumente cada 1 de enero conforme aumente el salario mínimo, o si no pactaron nada se aumentará conforme aumentó el IPC del año anterior, porque así lo ha determinado ya la jurisprudencia. El cuarto hecho será entonces relacionar lo que el señor ha dejado de pagar por cuota alimentaria. Muy bien, entonces, muy clarito, mes por mes,
o en general de la manera que quede más clara posible, decir cuánto ha dejado de pagar el demandado. Y según lo que ha dejado de pagar, usted tiene que presentarle al juez una tabla. Es esta tabla que aparece a continuación, que se llama tabla de liquidación del crédito, que ahora más adelante se las voy a enseñar a hacer. Es una tabla en la cual usted establece cuándo fue pactada la cuota, cuándo fue, en este caso fue septiembre del 2000, cómo se fue aumentando la cuota para traerla a valor presente, los pagos que ha hecho el demandado, los pagos, y liquidar entonces cuánto es lo que se debe capital con sus correspondientes intereses para totalizar. Y es que ese total de intereses y total de capital es lo que usted va a solicitar que se libere mandamiento de pago en las respectivas pretensiones. Mire, las pretensiones eran librar mandamiento de pago en contra del señor X por la suma de, en este caso nos dio 11.347.000, corroboremos, 11.347.000, veanlos, aquí están aquí, 11.347.000, de los cuales 8.938.000, aquí está, son de capital, y 2.409.000, como dice aquí, son de intereses. También se le va a condenar al demandado que después de la demanda se sigan cobrando y se le condene a pagar los intereses moratorios de esos 8 millones de capital que debía. Y algo muy importante, como las obligaciones alimentarias son de tracto sucesivo, es decir, se causan mes a mes, también se lo solicitará al juez condenar al demandado a pagar las cuotas alimentarias y sus correspondientes intereses moratorios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta el día en que se verifique el pago en su totalidad. Y la cuarta pretensión sería la solicitud de que se condene al demandado al pago de costas procesales y agencias en derecho. Se relaciona en la demanda los fundamentos de derecho pertinentes. Entonces será la disposición del Código Civil, de la Ley de 98 del 2006, del Código Penal del Proceso, en fin, y el procedimiento a llevar a cabo. Y el procedimiento a llevar a cabo es el procedimiento ejecutivo como si fuera de mínima cuantía, es decir, de única instancia. En toda demanda se debe relacionar los medios de prueba, y los medios de prueba aquí son aquellos que considere pertinentes la parte demandante y otros que sí serían necesarios. Entonces, por ejemplo, es necesario aportar la copia auténtica o la primera copia de ese título ejecutivo. Entonces, si es un acta de conciliación, el acta de conciliación que le entregaron a la demandante cuando concilió, o si es una sentencia, será la primera copia tomada original de la sentencia, o si es una escritura pública, entonces será una copia auténtica de la escritura pública donde se acordó el divorcio, en fin. También se debe aportar necesariamente la copia auténtica del registro civil de nacimiento para demostrar la legitimación y las demás pruebas que la persona o el demandante pretenda hacer valer dentro del proceso. Toda demanda tiene que tener unos anexos. El lunes. Y los anexos, recuerden que es una copia de la demanda para el archivo, una copia de la demanda y de sus anexos para el traslado, y obviamente las pruebas físicas que se pretenden hacer valer. Se determina cuál es la competencia del juez, la cuantía. Muy importante hablar de la competencia territorial y los lugares donde las partes deban recibir notificaciones, tanto el demandante como el apoderado de la parte demandante, como el demandado, y como y también es muy importante el email, porque eso lo exige ya el control del proceso. Es muy importante. Recuerden que también tienen que anexar un CD donde esté grabado todo. Yo estoy ocupado. Bueno, recuerden que la demanda tiene que tener la solicitud del decreto y práctica de la medida cautelar previa.
porque esa es la finalidad del proceso. En este caso se va a pedir, lo que más ventajas trae en un proceso de alimento ejecutivo sería el embargo del 50% del salario del demandado. Entonces se solicita el 50% del embargo del demandado para pagar la cuota alimentaria y los intereses de mora, y se solicita en esa medida cautelar que entonces el juez elabore el oficio que les mencioné, dirigido en este caso sería al pagador del demandado, para que se sirva retener, descontar de su salario esa suma de dinero, lo que corresponde al 50% para este caso, y que se sirva consignarlo en la cuenta que el juzgado tiene en el Banco Agrario. ¿A favor de quién? De la demandante. Recuerden que toda demanda tiene que tener entonces el poder con presentación personal, no vale autenticación de firma ni reconocimiento de contenido, es otorgamiento de poder con presentación personal ante el juez o notario, en el cual se le faculta a usted como abogado para que adelante el respectivo proceso ejecutivo de alimentos. Y este sería entonces el trámite de una demanda y el trámite de un proceso. Te recuerden que la demanda usted tiene que relacionar esto que llamamos una liquidación del crédito.